Bueno, yo pienso que las tres redes que hay en educación, que son la pública, la concertada y la privada, deben estar presentes las tres en cualquier sistema democrático de libertades, ¿no? Porque evidentemente tiene que haber enseñanza pública y tiene que haber enseñanza privada y libertad para hacerlo. Y tiene que haber enseñanza concertada porque es la forma de que haya una pluralidad de oferta asequible a todas las personas, aunque no tengan recursos. Y dentro de ese equilibrio de las tres redes, yo entiendo que es natural que los que escogen una enseñanza privada, al ahorrar el coste de un puesto escolar público, reciban un cierto retorno. El debate es sobre cuánto tiene que ser ese retorno. Algunos piensan que tiene que ser cero, y yo entiendo que es un debate difícil de analizar, pero que me parece que es natural que las personas que ahorran un puesto escolar público reciban una cantidad con la modalidad que sea. Bueno, yo creo que se aplicará, habrá muchos atropellos de plazos y y mucha gente que sufrirá las consecuencias de estos retrasos, porque la ley se aprobó en diciembre de 2020 y se ha tardado año y medio en recorrer este proceso, que podía haberse hecho con mucha más diligencia, y creo que pues eso ha supuesto un atropello para las editoriales, para las comunidades autónomas, para los centros y al final para los profesores y las familias. No, yo pienso que de hecho que muchos profesores en la práctica harán lo mismo que venían haciendo, y que este cambio se va a producir de un modo paulatino, pues a medida que los profesores terminen de poder estudiar con tiempo todos estos cambios y aplicarlos al aula. Bueno, el límite entre lo que es la educación y el adoctrinamiento es un límite siempre complejo de definir, porque aquí no se trata de decir no adoctrines tú, que voy a adoctrinar yo, sino realmente tener respeto y afecto y amor por la pluralidad. Y yo creo que todas las personas que nos dedicamos a educar tenemos que tener muy en la cabeza la idea de que educar no es hacer que los demás piensen como nosotros, sino que piensen por sí mismos, tengan opiniones propias, tengan sentido crítico, y eso es lo que tiene que estar presente en la educación, desde la familia, la escuela, las administraciones públicas, los políticos y todos. No hay que olvidar que en España casi un 60% de los alumnos y familias piden religión católica. Y desde luego no hay ningún partido político ni movimiento social que tenga esos porcentajes, ¿no? Los partidos políticos más votados raramente pasan del 30%, ¿no? Entonces, me parece que yo creo que hay que ser honesto con lo que los ciudadanos quieren, porque el hecho es que cada año un 60% de las familias españolas piden religión católica para sus hijos. Entonces, me parece que ignorar esa realidad es un error político muy grande, y yo creo que cuando además esa realidad de la presencia de la religión en la escuela es una cuestión prácticamente universal, me parece que hay que procurar respetarla pues mucho más de lo que esta ley lo ha respetado. Bueno, yo creo que hay una hostilidad bastante importante contra la Iglesia y contra la asignatura de la religión, y yo no soy amigo de hablar de cruzadas, pero me parece que cuando una asignatura la pide el 60% de las familias cada año, no es que la pidiera en tiempo inmemorial, es que cada año pide eso, no tiene ninguna justificación esta hostilidad. Yo creo que lo que tienen que hacer los que gobiernan, los que legislan, es respetar el sentir mayoritario de la población. Y si las familias lo piden y les resulta de interés para la formación de sus hijos, yo creo que lo natural es ver por qué es así y por qué ese sentimiento religioso está impreso en la humanidad de una forma tan profunda. Y yo creo que incluso diría acudir a los clásicos y ver por qué el tema religioso y el tema trascendente es una pregunta que ha estado presente siempre en la historia de la humanidad. Y creo que ir contra la naturaleza pues tiene luego siempre su castigo. Bueno, yo creo que la concertada necesita ser financiada dignamente. Ahora mismo la enseñanza recibe la enseñanza concertada de media 3.000 euros al año por alumno. La pública de media está costando unos 6.000. Y claro, lógicamente si se recibe la mitad, pues es natural que esa infrafinanciación pues genere una serie de problemas.
y eso es lo que ha generado pues, el que haya centros concertados que estén en una situación crítica económica, y lo que ha generado pues, esta propuesta de Podemos y esto que se está haciendo también en Cataluña de una especie de acoso para pasar esos centros a la red pública. Y yo creo que lo que hace falta es más honestidad en cuanto a que la enseñanza concertada esté bien financiada, que funcione muy bien, como es natural, que la enseñanza pública funcione también muy bien, porque lo que todo ciudadano responsable debe querer es que funcione muy bien las tres redes y no que una funcione bien a costa de que la otra vaya mal. Lo que hace falta es que todo el mundo en este país tenga acceso a una educación de mucha calidad y que sea muy plural y que sea toda muy buena. Vamos a ver, lleva en peligro muchísimo tiempo. De hecho, el sistema de centros concertados es una idea que sobre todo se generalizó a raíz de la Segunda Guerra Mundial, después de todos los horrores de aquella época, para lograr alejar la tentación de adoctrinar por parte de los poderes públicos. O sea, lo que se pensó en todo el mundo occidental sobre todo, pero finalmente en todo el mundo, es que era muy importante que la enseñanza fuera plural, que hubiera centros educativos de origen muy diverso, de manera que los poderes públicos tuvieran lo más lejana posible la tentación de adoctrinar masivamente a la población mediante el sistema educativo. Y esa es la raíz de que exista la enseñanza concertada, y yo entiendo que la raíz de que muchas corrientes de pensamiento estén en contra de los conciertos o de las ayudas, porque en los conciertos lo que sirve básicamente es para que la gente que no tiene recursos, todos, puedan acudir a un centro educativo plural según sus propias convicciones. Y eso es lo que mantiene una sociedad plural. Igual que es muy importante que sea plural los medios de comunicación, que sean plurales los partidos políticos, que sean plurales los sindicatos, es muy importante que sea plural la educación. Y claro, la educación, para que sea plural para todos, evidentemente es necesario que esté financiada, porque la pluralidad para los ricos siempre ha sido asequible, pero precisamente la enseñanza concertada es para que la pluralidad sea asequible a todos y no haya un monopolio por parte de los poderes públicos.